Alumnos, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Espero que bien. Vamos a comenzar la clase del día de hoy, lunes 8. ¿Ok? Voy a compartir pantalla con ustedes. A ver. Bien, el día de hoy tenemos como tema de la semana 14 las clases de oraciones, tomando en cuenta distintos criterios, ¿no? El principal es el estructural, para ver los componentes de una oración. Y también vamos a hablar acerca de las clases de oraciones desde el punto de vista semántico, ¿ya? Entonces, comencemos tomando en cuenta, por ejemplo, la estructura de la oración, desde sus componentes, ¿no? Desde la cantidad de verbos y también de acuerdo al significado, al sentido que estos expresan en la oración, ¿no? Por eso se dice según su complejidad. ¿Ya? Tenemos dos clases de oraciones, por un lado la oración simple y por otro lado la oración compuesta. Bueno, hasta aquí, no sé si me están escuchando bien. A ver, coméntenme chicos, ¿me escuchan con claridad? ¿Sí? Hola, hola, ¿me escuchan? Bueno, cualquier cosita. Ok, gracias Sofía, Nayeli, muchas gracias. Gracias chicas. Bien, cualquier cosita me avisan, ¿ya? Entonces, a ver, una oración simple es aquella que principalmente nosotros la vamos a reconocer porque está conformada únicamente por un verbo, es decir, por una proposición. Solo contiene una proposición. Ese único verbo puede ser una palabra simple, ¿no? Un solo verbo, como palabra, como lexema, o también puede ser una perífrasis verbal, ¿no? Ustedes ya saben que una perífrasis verbal es aquella que está conformada por un conjunto de formas verbales, ¿no? Un verbo auxiliar, un verbo principal, a veces hay nexo, a veces no lo hay. Entonces, ese conjunto de palabras, que pueden ser 2, 3, 4, hasta 5 a veces, en realidad expresan una sola idea y son equivalentes o reemplazables por un solo verbo, ¿no? Por una sola palabra. Por ejemplo, ¿no? Estela vive con sus padres, ¿no? Aquí nosotros estamos observando el verbo vivir, ¿verdad? El verbo vivir, vive, por esa razón esta oración la llama simple, ¿no? Va a estudiar química en la Universidad de San Marcos. Entonces, va a estudiar, es el caso de una perífrasis verbal. Por eso, esta oración también es simple, ¿no? No es una oración compuesta. El vestido de Carla es blanco, ¿no? Aquí también la oración tiene solamente un verbo y por eso la llamas simple. ¿Ves? Todos estos ejemplos son casos de oraciones simples porque únicamente estás viendo una sola acción que se predica. Ahora, la oración compuesta es aquella que presenta dos o más verbos. Y en ese sentido, ya que presenta dos o más, vamos a utilizar el término de proposiciones. Entonces, es aquella que está conformada por dos proposiciones o más. ¿Ya? Eso va a depender mucho de la estructura de la oración, si es una oración de repente coordinada, subordinada. Bueno, pero lo importante es que ustedes vean esta cantidad de palabras o cantidad de proposiciones. Por ejemplo, ¿no? Él trabaja y su hermano aún estudia. Aquí, por ejemplo, estás observando dos conjugados, trabaja, estudia, ¿no? Y en consecuencia estás observando dos proposiciones. La primera proposición sería él trabaja, ¿no? Y la segunda proposición sería su hermano aún estudia. ¿Ves? Dos proposiciones.
En el siguiente ejemplo dice, piensa declarar en la audiencia. Aquí estás observando también dos verbos, ¿ok? Uno que está conjugado, piensa, y el otro que aparece en su forma de verboide, en un infinitivo. Y eso, chicos, es algo muy común, que de pronto en las oraciones compuestas, claro, puede aparecer dos verbos conjugados y ahí la tarea va a resultar bastante simple y fácil incluso hasta de hallar. Pero en algunas ocasiones ustedes van a encontrar de pronto verboides, ¿no? Van a encontrar infinitivos, participios, gerundios, y ese conjunto de palabras en realidad es equivalente a dos acciones diferentes, ¿no? Son dos proposiciones distintas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí en el ejemplo 2, piensa declarar en la audiencia, la primera proposición sería piensa, que presenta un verbo conjugado, y la segunda proposición está conformada por un verboide, ¿no? Igual en el último ejemplo, decidimos investigar ese tema. Aquí tienes la proposición principal que está expresada en un verbo conjugado y la siguiente proposición que aparece como un infinitivo, ¿no? Investigar ese tema. No sé si esta diferencia, chicos, entre oración simple y oración compuesta está clara o no. Por favor, escríbanme en sus comentarios. Aquí vamos a ver algunos ejemplos y diferencias entre perífrasis y oración compuesta. ¿Ya? Oración compuesta. A ver, en el primer ejemplo dice, tengo que estudiar temprano, ¿no? Acá, evidentemente, ustedes están observando una perífrasis verbal, ¿no es cierto? Entonces, por eso la oración se va a llamar simple. Oración simple, ¿no? Voy a salir mañana, ¿no? Acá también están encontrando una perífrasis verbal. La oración la llamamos simple. Debe ser un cliente puntual, ¿no? Debe ser, también viene a funcionar como una perífrasis. Es una oración simple. Pero en el siguiente ejemplo, quiere comprar un helado. Quiere comprar no es perífrasis verbal, ¿verdad? Como no es una perífrasis verbal, entonces acá tenemos una oración compuesta. Y se dan cuenta, ¿no, chicos? ¿Por qué no puede ser 4 una oración simple? Porque ustedes están observando, ¿no? El verbo querer. El verbo querer jamás funciona como eh, un verbo auxiliar. Y comprar no es parte de la perífrasis, ¿no? Esta es una proposición aparte, distinta e independiente. Ha recibido un premio, ¿no? Ha recibido, sí es una perífrasis verbal, porque acá tenemos el verbo auxiliar haber. Entonces, opción simple. En tanto que piensa conocer Madrid, piensa conocer, no es una perífrasis verbal. ¿Por qué? Porque el verbo pensar no funciona como auxiliar, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí en 6? Una oración compuesta. Son dos palabras distintas. En la 7 dice, está leyendo el reglamento, ¿no? Aquí tenemos, sí, una perífrasis verbal. Entonces, esto funciona como una oración simple. ¿Ok?
No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta. Ok, Fran, bienvenido, no te preocupes. En tanto estés al corriente, no hay ningún problema. Bien, Matías. A ver, preguntas entonces, chicos, ¿alguna inquietud? Entonces podemos diferenciar fácilmente una oración simple de una oración compuesta, ¿no? Dependiendo un poquito si ese verbo que antecede la, la frase, ¿no? La oración, es en realidad un verbo auxiliar que funciona de tal manera que le aporta las características morfológicas al verbo principal de esta estructura, ¿no? Bien, entonces nos vamos con el primer ejercicio de aplicación. Identifique si la oración es simple o compuesta. A ver, ¿qué dicen ustedes? La letra A, las autoridades impidieron que los ciudadanos protestaran. ¿Es una oración simple o compuesta? ¿Qué dicen? Miss, una pregunta, dice, ¿esta oración van a ir juntas a la universidad del próximo ciclo? ¿Es simple o compuesta? Ajá, a ver, la pregunta entonces podríamos enfatizarla puntualmente en la secuencia van a ir. ¿Van a ir es una perífrasis o son dos palabras distintas? Son dos acciones distintas. Esa sería la primera pregunta, ¿no? Ahí te tienes que enfocar para que distingas lo simple y lo compuesto. Entonces, cuando leemos, van a ir, es como decir irán, ¿no? Irán juntas a la universidad. Esa es la acción. Entonces, la oración sería simple. Tienes una perífrasis. ¿Ok? Uh-huh. Bien, entonces, volviendo al ejemplo de A, al caso de A, sería una oración compuesta. Correcto. ¿Por qué? Porque estamos observando dos verbos conjugados, ¿no? Impidieron es uno y protestarán es el otro. Muy bien. Compuesta. Correcto, Matías. Correcto. Fran, también, claro, te puede ayudar la presencia de la palabra que, ¿no? Pero más allá del que, en realidad es más una oración compuesta por la forma verbal que tienen los dos verbos conjugados, ¿no? Uh-huh. B. A ver, dice, ellos han estado avanzando en el curso de fonética acústica. Esa oración es simple, ¿verdad? Simple, Frank, ¿sí? ¿Ok? ¿Es una oración simple? Correcto, es una oración simple. Ajá. Letra C. Letra C. El equipo elaboró y revisó los ejercicios de la primera semana. Elaboró y revisó, claro, es una oración compuesta, perfecto, yuxtapuesta también, claro, es una oración coordinada, ¿correcto, Fran? Ujú. Bien, la letra D. En el mes de diciembre, Fernando se reunirá con sus familiares. ¿Qué opinan? Se reunirá, claro, es una oración simple. Ajá, correcto. Muy bien, hay un solo verbo, ¿no? Mucho más fácil. A ver, en la letra E, tenemos que ser perseverantes a pesar de las dificultades.
Tenemos que ser perseverantes. Correcto, Adriana. Es una oración simple. Ujú. Muy bien. En la letra F, espero que las autoridades cumplan todas sus promesas. La F es una compuesta. Ujú, claro, sí es una compuesta porque estás observando ahí el verbo conjugado espero, el verbo cumplan, ¿no? El que, claro, el que es una conjunción completiva. Ujú, así es. La palabra que es una categoría, claro, es una conjunción. Así es. Y la G dice, solía leer los artículos que publicaban en revistas científicas. Es una oración compuesta. Claro, Fran, Matías, Sofía, correcto, ¿no? Solía leer es una perífrasis, es un solo verbo. Y el otro verbo que aparece, el segundo, es publicaban. Ujú, así es. Muy bien, chicos. Pasemos entonces a ver otro aspecto. Ya ¿Me con podría poner la diapositiva 2, por favor? la 2. A ver, la 2. Esta es la 2. Ya lo tienes. Bien, entonces nos vamos a la diapositiva 5 para hablar acerca de las oraciones según la naturaleza gramatical del predicado. Ya, a ver, según el predicado es tomar en cuenta el verbo, ya que aparece en la oración y sus complementos. Ya, ustedes saben perfectamente que en un predicado pueden aparecer los atributos, el objeto directo, el indirecto, aparecen los circunstanciales, los complementos predicativos y los complementos agentes, ¿no? Son las posibles ideas que aparecen dentro de la oración. Entonces, tomando en cuenta el predicado, nosotros habíamos señalado dos tipos de predicado, ¿no? El predicado nominal y el predicado verbal. ¿Cuál es la diferencia? El verbo y el complemento. Entonces, una oración se va a llamar oración de predicado nominal justamente porque aparece un verbo copulativo, ser, estar o parecer, y necesariamente vamos a ver el complemento atributo. Ahora, los circunstanciales pueden aparecer como también no, son optativos, no hay ningún problema por eso. Lo importante son estos dos elementos, ¿no? Para diferenciar claramente a este grupo de oraciones. Ejemplos, ¿no? La comida estaba, ¿no? Ahí vemos el copulativo, estaba deliciosa, ahí está el atributo. Aquella anciana es mi querida abuela, ¿no? Acá tenemos también un verbo copulativo y su complemento atributo que es la FN. Parecían sorprendidos en la fiesta, ¿no? Acá tenemos el verbo copulativo, parecer, y el complemento atributo que es sorprendidos, ¿no? Adjetivo. Ahora, pueden presentar, como ves en este caso, un complemento circunstancial. La frase preposicional en, ¿ya? Ahora, las oraciones se llaman de predicado verbal porque aparece un verbo predicativo, cualquier verbo predicativo, ¿no? Caminar, escribir, leer, decir, hablar, conocer, leer, entre otros. Y los complementos, los demás complementos que ustedes ya más o menos lo tienen claro, son optativos, pueden aparecer como también no. No es obligatorio que tenga que estar el OD, que tenga que estar el OI, no, 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 eso va a depender mucho del contexto, ¿no? Ustedes se van a ir dando cuenta según lo que muestra la oración. Entonces, aquí el verbo es trabajaron en aquella empresa.
por eso le vas a llamar la oración. Como el verbo es trabajar, oración de predicado verbal, ¿no? En la siguiente dice, él fue invitado. Bien, fue invitado es una perífrasis. Es el verbo invitar, en realidad, ¿no? Entonces, el verbo invitar es un verbo predicativo. Por la cumpleañera es el complemento agente, ¿no? Envió el documento a tiempo. Envió, ¿no? Es una oración de predicado verbal porque el verbo es predicativo. Bien, estas oraciones justamente de predicado verbal son aquellas que a su vez pueden ser llamadas o subclasificadas de otra manera, tomando en cuenta los complementos. Así tenemos, por ejemplo, oraciones transitivas, reflexivas o recíprocas, por un lado, por ejemplo, ¿no? Una oración transitiva es aquella que va estrictamente a cumplir con ciertas condiciones, ¿no? En primer lugar, el verbo que vamos a observar es un verbo transitivo, cualquier verbo transitivo. Es aquella que vamos a observarle el OD, ¿ya? Y en algunas ocasiones hasta el OI. Eso depende un poquito del contexto. Por ejemplo, ¿no? Analizó la oración transitiva. Entonces, aquí tenemos un objeto directo, ¿ok? Presentó, muy bien, presentó es verbo transitivo. Presentó dice toda la evidencia. Ahí está el objeto directo. ¿A quién se la presenta? A alguien. Aquí tenemos también incluso el hoy. La encontró en el jardín. Encontrar es un verbo transitivo y el pronombre la es objeto directo. ¿De acuerdo? Ahora, hay una condición importante, ¿no? En las oraciones transitivas, el objeto directo, el OI, estos dos deben ser diferentes del sujeto. O sea, el sujeto es una persona y el objeto directo e indirecto tienen que ser distintos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú dices la encontró en el jardín, se supone que es una persona, alguien, ya, que ha encontrado a una mujer o a una chica, a alguien que sea, bueno, de género femenino, nada más, ¿no? Eso es lo importante. Ya, eso es lo que se va a destacar en las oraciones transitivas. Igual, por ejemplo, en el caso anterior, ¿no? Le presentó toda la evidencia. O sea, alguien, que no sabemos quién es, si es un hombre o es una mujer, pero es un sujeto, ha presentado evidencias, ¿no es cierto? Pero a una persona distinta al sujeto, o sea, a alguien más, ¿no? Entonces, son distintos el sujeto y el OD y el OI. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentario, chicos, por favor? Este aspecto es importante para que ustedes no confundan las reflexivas y recíprocas. Ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la reflexiva? Es importante que noten esto, porque en teoría, mira, si tú te fijas, ¿qué dicen las reflexivas? Tienen lo mismo, ¿no? Verbo transitivo, tienen OD, tienen OI también, ¿no? Entonces, ¿en qué se distingue una reflexiva de una recíproca? Perdón, de una transitiva. En que aquí el sujeto se refleja en el objeto directo o indirecto. ¿Ok? Se refleja. Es decir, esa acción transitiva que realiza el sujeto es de manera directa o indirecta para él mismo, ¿no? O para ellos mismos. Por ejemplo, se vistió rápidamente, ¿no? Aquí el verbo vestir es un verbo transitivo. Vestir es un verbo transitivo y ese verbo refleja la acción
en el objeto directo que es se. O sea, ella viste, por ejemplo, a ella misma. Por eso la acción que está realizando está recayendo sobre su misma persona. Igual aquí, por ejemplo, me peiné. O sea, yo realizo una acción transitiva, la acción de peinar, porque peino a alguien, y en este caso ese alguien soy yo misma. Por eso me es OD. Y es el sujeto, en realidad. Luisa se lavó el cabello, ¿no? O sea, Luisa lava, pero lava el cabello, ¿no es cierto? ¿A quién? A ella misma. Entonces Luisa a la vez es el objeto indirecto. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esta diferencia, chicos? ¿Alguna pregunta? Entonces estamos diferenciando bien la reflexiva de la transitiva, ¿verdad? A ver, la recíproca. ¿Qué tiene de especial la recíproca, no? Hay un verbo también transitivo, también hay OD, puede haber también a veces OI. Entonces, ¿cuál es la diferencia con las otras? El sujeto, ¿ya? El sujeto, en primer lugar, tiene que ser un sujeto compuesto o un sujeto plural. Es decir, ese sujeto tiene que estar evidentemente considerando a varias personas. Y esas personas van a realizar una acción transitiva que va a ser compartida o intercambiada entre ellos mismos, entre un OD y un OI, ¿ya? Por ejemplo, cuando decimos se saludaron en el salón, ¿no? Se saludaron en el salón, se entiende que son personas, o sea, ellos, por ejemplo, ¿no? Estas personas, una saluda a la otra y la otra también le saluda. O sea, es una acción compartida, ¿no? Mutua, recíprocamente. Nos vimos en el cine, ¿no? Ese nos vimos hace referencia a nosotros, o sea, yo los vi a ellos y ellos me vieron a mí, ¿no? Nos vimos, o sea, entre nosotros nos vimos. Por eso ese nos es objeto directo. Ellos se abrazaron ayer, ¿no? Se abrazaron, ese se hace referencia a que uno pues abraza al otro y el otro también lo abraza. Es mutuo, es compartido, es intercambiada la acción transitiva. ¿Ves? Entonces, por eso estas tres oraciones son muy distintas porque el mensaje que se transmite entre el sujeto y los objetos varía, ¿no? Cambia. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Bien, entonces nos vamos con el siguiente grupo. ¿Ya? Las oraciones intransitivas. Bien, tenemos las intransitivas, las activas y las pasivas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de una oración intransitiva, ¿no? Bueno, aquí el verbo va a ser otro, va a ser distinto, va a ser un verbo intransitivo, ¿ya? El sujeto también lo vas a poder reconocer, va a haber un sujeto expreso o tácito, pero sí existe un sujeto que experimenta la acción, experimenta, ¿de acuerdo? Y los complementos son optativos. Evidentemente, claro, aquí jamás va a aparecer un OD, un OI. Lo que podría parecer tal vez es un complemento circunstancial o un complemento predicativo, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuándo florecen las almendras? ¿No? Aquí, por ejemplo, tenemos el cuándo, que es un complemento circunstancial de tiempo, ¿ya? Y las almendras es el sujeto, ¿verdad? Entonces aquí yo no veo pues eh, ningún OD, ningún OI. Es más, el verbo florecer
es un verbo intransitivo. En la siguiente oración dice volveremos en Navidad, ¿no? Volver es un verbo intransitivo, solamente lo experimenta el sujeto, ¿no? El sujeto. Bien, en la siguiente dice Liz estornudó en el salón. Estornudar es una acción que experimenta únicamente el sujeto. Entonces, es una oración intransitiva. ¿Ya? En el salón es un complemento circunstancial del lugar. Así que aquí, pues, no vemos, así como en Navidad también es un complemento circunstancial de tiempo, ¿no? No vemos o de ni hoy. Ahora, también puede suceder que hayan algunas oraciones intransitivas que vengan acompañadas de algunos pronombres. Por ejemplo, se fue a otra ciudad, ¿no? Aquí tenemos el verbo ir, ¿ya? Tenemos la palabra se, que es un pronombre, o también podría decir me fui, ¿no? Me fui. Y ninguno de estos pronombres cumple ninguna función sintáctica. No es ni sujeto ni objeto directo, no es objeto indirecto, no cumple ninguna función sintáctica. Este es considerado entonces como un verbo pronominal. ¿De acuerdo? En algunas ocasiones entonces los verbos intransitivos pueden venir acompañados de pronombres átonos, ¿ya? Que no cumplen ninguna función sintáctica. Y la oración sigue siendo igualmente intransitiva. ¿Se entendió? Ahora, las oraciones activas son aquellas donde hay un sujeto activo, ¿ya? Hay verbo transitivo o intransitivo, ¿correcto? Aquí el sujeto se entiende va a realizar la acción, puede haber OD, puede haber OI, así que estas oraciones activas tienen una implicancia nada más entre el sujeto y la acción. El sujeto realiza, efectúa la acción, nada más. Estas oraciones activas también pueden calzar muy bien con lo que acabamos de decir. Puede ser una oración transitiva, puede ser una oración intransitiva. O sea, esta puede ser clasificada también de otras maneras. Por ejemplo, ¿no? Ana ha leído la carta, ¿no? O sea, Ana lee. Ana lee. Entonces, activa, ¿no? Igual, la doctora recetó un jarabe, ¿no? La doctora es la persona que ejecuta esa acción, ¿no? Activa. Juan huyó de su hogar. Huyó es una oración también transitiva, ¿verdad? Juan es el que realiza, efectúa la acción. Es activo, Juan. Los sujetos que tú estás observando, Ana, la doctora y Juan, son sujetos activos. El verbo está expresado en voz activa también. O sea, hay una coincidencia, ¿no? De varios actores. ¿Ya? Ahora, transitiva, la primera, transitiva, la segunda. Y la última oración, Juan huyó, es una oración intransitiva. ¿Se dan cuenta? Y la pasiva, la oración pasiva, es aquella que evidentemente pues el sujeto es un sujeto pasivo, este recibe la acción que ha realizado el agente, ¿ya? Hay siempre una perífrasis verbal, esa perífrasis verbal está expresando la voz pasiva, que se conforma por un verbo copulativo y un participio, y el complemento agente puede aparecer, como a veces también se omite, pero se sobreentiende, ¿no? Hay alguien que ha realizado la acción en esa forma pasiva. Aquí la clave principalmente, chicos, es la perífrasis. Nada más.
Por ejemplo, ¿no? La carta ha sido leída por Ana. No, aquí tenemos la perífrasis. El sujeto es la carta, pasivo. El agente es Ana, ¿no? Acá igual, ¿no? Por ejemplo, un jarabe fue recetado por la doctora, ¿no? Es más, a ver, vamos a colocar un ejemplo sin sujeto ni agente, ¿no? Podrías decir, por ejemplo, fue recetado esta mañana, ¿no? Igual, acá suficiente con ver la perífrasis y tu oración se va a llamar oración pasiva, ¿ya? Bien, hasta aquí, chicos, ¿alguna consulta, pregunta? A ver, me dices, la oración tras el sismo se apoyó a las poblaciones, ¿ya? Ujú. ¿Qué tipo de oración sería? Bueno, esa oración sería una oración impersonal, ¿no? La pregunta sería, ¿quién apoyó? Y es lo que justamente vamos a ver. A ver, acá tenemos las oraciones impersonales. Ya voy a comenzar de abajo hacia arriba. A ver, una oración impersonal puede ser de dos tipos, ¿ya? Puede ser una oración defectiva de sujeto por verbos que por defecto, evidentemente, pues no tienen sujeto, cosa que ocurre con el verbo hacer, con el verbo haber, en algunos contextos. Y leyendo la oración también, pues uno interpreta eso, ¿no? Una oración impersonal se llama así porque no existe sujeto. El verbo lo conjugamos siempre en singular, ¿no? Y bueno, los complementos sí pueden haber complementos distintos, ¿no? Puede haber un circunstancial, puede haber un predicativo. Por ejemplo, hace calor, ¿no? Hace calor, ¿no? Acá tenemos un objeto directo, por ejemplo. No hubo heridos, ¿no? Acá también tenemos un OD. Pero el punto es que no voy a llamar a esta oración, pues, transitiva, ¿no? Sino que esta oración particularmente es una oración impersonal, porque la pregunta sería, pues, ¿quién provoca el calor? ¿Quién provocó los heridos? Y no hay sujeto, ¿verdad? Así como en el segundo bloque tenemos las oraciones impersonales propias. Estas oraciones tienen algo en particular, ¿no? Las oraciones impersonales son aquellas que vienen acompañadas del pronombre se, hay un verbo transitivo, ¿ok? Que está conjugado en tercera persona singular, ¿ya? Viene, por ejemplo, una preposición y viene un objeto directo, ¿no? Por ejemplo, se condenó a un inocente. Es justo como el ejemplo que me acaba de presentar su compañero, ¿no? En el chat. Entonces, condenó. La pregunta sería, ¿quién condena a ese inocente? ¿Quién lo hace? Se supone que hay alguien que lo ha condenado, ¿no? Lo que pasa es que aquí el pronombre se afecta a ese sentido. No sabemos quién ha condenado. ¿Ves? Si no existiera la palabra se en la oración, si suprimimos el pronombre, entonces ahí sería un poco más fácil identificar a el sujeto, ¿no? Yo diría, pues, él condenó a un inocente. Pero acá como en la oración, pues, aparece este pronombre, afecta, incide en esa lógica y el sujeto, pues, no se puede identificar con claridad. Igual con el segundo ejemplo, ¿no? Dice, se respeta a los ancianos. Muy bien, tenemos un objeto directo, ahí tenemos la preposición,
Pero cuando digo se respeta, la pregunta es, ¿quién respeta a los ancianos? ¿Quién lo efectúa? Yo no puedo poner un sujeto tácito, porque si lo intento, yo diría, él se respeta a los ancianos, no tiene sentido la oración, ¿no? Entonces, no hay sujeto tácito, ¿ya? Ahora, también puedes formar una oración impersonal propia cuando tienes a la palabra se, tienes un verbo intransitivo, ¿no? Que no tiene od, que no tiene oí, conjugado también en tercera persona singular y puede aparecer complemento circunstancial o complemento agente, ¿no? Por ejemplo, se vive bien ahí, ¿no? Eh, a ver, eh, podríamos añadir uno más. Eh, se ríen, ¿no? Se ríe mucho en esa ciudad. Se ríe mucho en esa ciudad, ¿no? Esta oración puede ser considerada como una oración impersonal porque el verbo es intransitivo, ¿no? Tenemos el pronombre se. La pregunta sería, ¿quién ríe mucho, no? ¿Quién ríe mucho? Ahora, aquí, claro, cabe la posibilidad que tú puedas colocar un tácito, ¿no? Él se ríe mucho en esa ciudad, pero tendría que estar muy contextualizado en un enunciado para darnos cuenta de que efectivamente pues hay un sujeto tácito y no pues un sujeto y no una oración impersonal, ¿no? O sea, eso depende del contexto. Por eso el ejemplo que apareció en la consulta del chat está dentro de este cuadro. ¿Ya? A ver, dice, el sol hace calor. Pero esa oración es agramatical, ¿no? Es agramatical, como no tiene mucha lógica, ¿no? El sol, si tú dijeras, el sol provoca calor, ¿no? De repente tendría un poquito más de sentido, ¿no? Pero hace calor, el sol hace calor, eh, ahí hay una imprecisión léxica, ¿no? Del verbo hacer. Entonces, por eso creo que el ejemplo que estás proponiendo no se ajusta a los parámetros que buscamos hallar en una oración impersonal. ¿Ya? Listo. Bien, pasemos ahora, por último, a la oración pasiva refleja, ¿no? Una oración pasiva refleja es aquella en la cual vas a encontrar un pronombre, ¿no? Un pronombre átono, la palabra se en particular. Vas a hallar un verbo transitivo conjugado en tercera persona plural. Vas a encontrar también un sujeto en tercera persona plural. Y sucede que ese sujeto parece ser el objeto, ¿no? Se refleja también como objeto. Por ejemplo, se venden departamentos, ¿no? Se venden departamentos. Entonces, ese se venden, ¿no? Aquí el verbo, por ejemplo, está en plural y es una diferencia muy fuerte con las oraciones impersonales, ¿ya? Cuando decimos se venden, se supone que alguien los vende, ¿no? Pero no sabemos quién es. Ahora, lo que se está vendiendo son los departamentos, pero esos departamentos no se venden por sí mismos, ¿no? Se supone que alguien los vende. Por eso ese sujeto se refleja también como objeto directo. Se agotaron los recursos, ¿no? Se agotaron los recursos. Entonces aquí igualmente los recursos vendría a ser como un objeto directo y a la vez el sujeto de la oración, ¿no?
da la impresión que ellos solos se hubiesen agotado. ¿De acuerdo? No sé si hasta acá, chicos, haya alguna otra consulta. Si no, nos vamos a resolver el ejercicio de aplicación número 2. A ver, escríbanme por favor a través del chat cuál sería, qué clase de oración, según lo que acabamos de ver, según estos 6 tipos de oraciones, 3, 6, 7, no, perdón, 8 tipos de oraciones. ¿Cómo podríamos clasificar la 1, la 2 y así sucesivamente? A ver, dice Miss, me vi llegando tarde. Me vi, ¿ya? Claro, es una oración reflexiva, porque yo soy igual a me, ¿no? Ujú. Bien, a ver, vamos a nuevamente compartir. Escríbanme, por favor, chicos, a través del chat. A ver, 2 minutitos. Voy a ir leyendo y respondiendo sus comentarios en el chat, ¿ok? A ver, vuelvo a compartir. A ver, chicos, ¿qué opinan? La número 1. ¿Qué clase de oración, según la naturaleza del predicado, sería? Su asistente debía organizar todas las infografías. ¿Qué clase de oración es? A ver, me dices por ahí que es transitiva. A ver, transitiva porque tiene OD. Claro, el OD sería todas las infografías. Debía organizar eso, ¿no? Ya, muy bien. Es correcto, pero también podemos clasificarla de otros modos adicionales, ¿no? Esa oración puede ser llamada oración de predicado verbal, ¿no es cierto? También podríamos sumar ese criterio. Podríamos llamarla también oración activa, ¿no? Oración activa. Ujú. Ya, entonces lo voy colocando aquí por el chat. En activa y oración de predicado verbal.
¿Ya? A ver, la número 2. La doctora Wong nació en China en el año 1970. ¿Cómo clasificas esa oración? Oración intransitiva, correcto. Activa, perfecto. De predicado verbal, ok, listo, muy bien. Nos vamos con la 3. Correcto, Fran. Gabriel García Márquez escribió muchas novelas. Gabriel García Márquez escribió muchas novelas. Oración transitiva, ajá, ahí hay un OD, ¿no? Muchas novelas. Activa, también es activa, perfecto. Y oración de predicado verbal, ¿no? Perfecto. Correcto, 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 correcto. Ajá. Nos vamos con la siguiente oración. Dice, Carlos y Luis se textearon constantemente en clase. Carlos y Luis se textearon constantemente en clase. A ver, me dicen, es una oración recíproca. Claro, porque Carlos textea a Luis, Luis también lo textea, les manda textos al otro, es una recíproca. Es una activa también, porque ellos realizan la acción. Y es una oración de predicado verbal. Perfecto, Matías. Perfecto, Frank. A ver, 5. Una dieta saludable fue recomendada por el doctor. Una dieta saludable fue recomendada por el doctor. Creo que me hace falta uno de ellos. Muy bien. Oración pasiva, claro, el verbo está en voz pasiva, ¿no? Una oración de predicado verbal, ¿no es cierto? Claro, también, porque el verbo es predicativo. Pasiva y de predicado verbal, claro, está bien. La 6. ¿Habrá conferencias internacionales en aquel evento? ¿Habrá conferencias internacionales en aquel evento? Ojo, si es transitiva y sujeto, ¿ah? ¿Cuál es el sujeto? Intransitiva. La intransitiva también tiene sujeto. ¿Cuál es el sujeto? La reflexiva tiene sujeto. ¿Cuál es el sujeto? No es una reflexiva. Por eso, para yo decir transitiva, intransitiva, reflexiva, hay sujeto. Expreso o tácito. Por eso la pregunta es, ¿cuál es el sujeto? Claro, muy bien. Es una oración impersonal, por supuesto, ¿no? No hay sujeto, porque el verbo que estás viendo es el verbo haber. Habrá, dice, ¿no? En futuro. Haber en futuro. Entonces no hay, pues. Exacto. Ahora,
tú estás observando allí el verbo haber, entonces vas a decir la oración impersonal. Aquí no es conveniente que digas pues ni activa ni pasiva, ¿no? Porque es impersonal la oración. ¿Ya? Lo que sí podrías decir de repente es oración de predicado verbal, eso sí es correcto, porque el verbo es predicativo, ¿no? Es haber, no es un copulativo. Y la última, la 7. Rosario se pintó los labios cuidadosamente. Bien, es una reflexiva, claro, porque tú dices Rosario pinta, pero pinta algo. Los labios, ¿a quién se los pinta? A ella misma. Entonces, Rosario y C, el OI, son la misma persona, se refleja. Muy bien, reflexiva. Es activa también porque Rosario realiza la acción y es a la vez una oración de predicado verbal. Ujú. Muy bien. Listo, perfecto. Muy bien, Frank. No sé si tengan algún comentario, pregunta, ¿no? Ok, entonces, chicos, nos vamos con otras, a ver, vamos a proponer otros casos, ¿ya? A ver, vamos a poner aquí algunas clases de oraciones para analizar. A ver, se mudaron la semana pasada. Ok, a ver, se perdieron los recibos de luz. Ah, eh, se miman eh, a veces. Ya eh, se firmó, el contrato, de, de am, eh, se baña muy temprano. Eh, se mm, a ver, come rico en el Perú. Ya. Ah, a ver, se lo compró ah, se lo compró el mes pasado, no, el mes anterior. A ver, se cayeron de la escalera. ¿Mm? Ya está. A ver, chicos, vamos a ver. Estas pequeñas oraciones, ¿qué dicen ustedes acerca de la 1?
¿Qué clase de oración sería de acuerdo a la naturaleza del predicado? La uno es una oración reflexiva. Reflexiva. Se mudaron. Reflexiva. ¿Y por qué sería reflexiva? ¿El sujeto se está reflejando como OD? No. Ajá. Entonces reflexiva no es. ¿Qué es? Correcto, Mario. Es una intransitiva. Ujú. La uno es efectivamente intransitiva y sí, a la vez es activa. No te preocupes, es natural. Activa, ya, disculpen ahí el error gráfico. Eh, sí, a veces es natural que a veces tengamos nuestras pequeñas dudas, ¿no? Y por eso, cuando ustedes tengan esa duda y estén ya solos resolviendo los ejercicios, háganse las mismas preguntas que yo les hago, ¿no? Yo lo digo en voz alta aquí en clase, obviamente, para que ustedes se den cuenta cómo es el razonamiento, ¿no? Entonces, por eso me le preguntan, ¿no? ¿Es el OD? ¿Ese C es el OD? ¿Es el OI? Porque las reflexivas tienen siempre eso, ¿no? OD o OI. A ver, la número 2. Se perdieron los recibos de luz. Se perdieron los recibos de luz. ¿Qué tipo de oración sería impersonal? Pero las impersonales no deben estar en singular. Claro. Entonces, impersonal no es. ¿Qué es entonces? Claro, es una pasiva refleja. Correcto. Ya, la 2, pasiva refleja. Ujú. Muy bien, pasiva refleja y activa también, ¿no? Perdón. Y este, de predicado verbal, perdón. Y de predicado verbal. Ujú. A ver, la 3, se miman a veces. Ujú. Exacto, es una recíproca. Claro, es tácito, ¿no? No he puesto, en todos los ejemplos no he puesto ninguna FN con la intención de sujeto, ¿no? Eh, la 3 es recíproca. Ujú. Ya, la 4, se firmó el contrato de venta. Es una oración impersonal, claro, es una oración impersonal. Ujú. En singular. Ujú. La 5, se bañan muy temprano. ¿Cómo sería la 5?
recíproca, o sea que uno baña al otro y el otro también así. Intransitiva, claro. La 5 es intransitiva. Ujú. Parecía, claro, parecía, ¿no? Un poquito. Claro, y de eso se trata, ¿no? Vamos viendo, algunas parecen, pero cuando nos vamos haciendo las preguntas correctas, vamos descartando, ¿no? Perfecto, perfecto. Se come rico en el Perú. Claro, efectivamente, es una impersonal, ¿no? La 6 es impersonal. Ujú. La 7 se lo compró el mes anterior. Perfecto, ¿no? Esta 7 es transitiva, también podremos decir activa, ¿no? Ujú. Y la última, la 8 se cayeron de la escalera. Pasiva refleja. A ver, ¿y cuál sería el sujeto que parece OD, no? Porque las pasivas reflejas tienen eso. Tienes un sujeto que parece ser el objeto directo. Como que no hay, ¿no es cierto? No hay, ¿verdad? No hay esa FN que parece ser el OD, no hay. Entonces, pasiva refleja no es. Eh, claro, no es, efectivamente. Pero por ahí me ponen intransitiva. Entonces, si es intransitiva, hay sujeto. A ver, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? Si es intransitiva, ¿cuál es el sujeto? A ver, ellos se cayeron de la escalera. ¿Tiene sentido, sí o no? Sí, sí tiene. Entonces, claro, la 8 es una intransitiva y es una activa. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, chicos? ¿Alguna pregunta, inquietud? ¿Todo bien? Listo. Entonces nos vamos con el siguiente caso. Ya, nos vamos ahora a hablar de las oraciones, pero desde el punto de vista de la actitud del hablante, ¿ya? Es decir, según el significado, según el propósito comunicativo, según la intención. Las oraciones se pueden clasificar en estos 6 tipos, ¿no? Oraciones enunciativas, dubitativas, desiderativas, imperativas, exclamativas e interrogativas, ¿ya? Las enunciativas se pueden clasificar en 2 tipos más. Pueden ser estas también afirmativas, afirmativas y negativas, ¿ya? Las otras son, las otras tienen solamente una clasificación, pero las exclamativas pueden ser directas e indirectas. Y las interrogativas igual, ¿no? Las interrogativas pueden ser directas e indirectas.
Ujú. Bien, entonces, a ver, según la actitud del hablante, una oración enunciativa es aquella donde el emisor tiene como propósito informar, ¿no? Informar un dato, una situación, un contexto, una realidad al receptor, ¿no? Por lo tanto, es objetivo, es claro, es directo. El verbo suele aparecer en modo indicativo, ¿no? Señalando pues circunstancias, detalles de la acción. Por ejemplo, mañana será la presentación del libro, ¿no? Se nos está informando acerca de este hecho, ¿no? Se iniciará el curso de lingüística amerindia, ¿no? Acá igualmente se está informando acerca de un determinado curso. Entonces, nada más informamos, ¿no? Ambas oraciones son enunciativas afirmativas, por ejemplo, porque están aseverando una situación, una realidad. Pero si la oración fuese, por ejemplo, a ver, no tengo mi documento de identidad, ¿no? Esta oración sería una enunciativa negativa porque estamos observando aquí el adverbio de negación. Nada más eso. ¿Ya? Las oraciones enunciativas afirmativas pueden llevar un adverbio de afirmación o locución o expresión. Bueno, las formas de ustedes saben que eso puede variar, ¿no? Puede ser un adverbio, puede ser una locución, puede ser una frase, ¿no? Que me permite entender el énfasis, porque la única diferencia entre una enunciativa afirmativa y una negativa es que eh, la presencia del adverbio de negación, nada más, eso sería lo más relevante. Ahora, una oración desiderativa, la llamamos así o la vamos a entender con este sentido, cuando el emisor en esta oración está expresando un deseo. Por eso estas oraciones generalmente aparecen en modo subjuntivo, ¿ya? Por ejemplo, ojalá que reprogramen la evaluación o me gustaría que me ayudes, ¿no? Entonces aquí el verbo, ¿no es cierto?, está expresando el mensaje de la oración, es el deseo que espera el emisor. ¿Ya? Aquí pueden aparecer los verbos en modo subjuntivo, pueden aparecer también algunas frases o locuciones que expresen justamente el deseo de esta realidad, ¿no? Ahora, una oración imperativa es aquella que se caracteriza mucho porque el emisor está dando una orden, un mandato, ¿no? Una indicación y el verbo suele estar conjugado en modo imperativo, ¿no? Por favor, envíame la resolución del ejercicio. Entonces, hay que hacer la acción, hay que efectuarla, ¿no? Estimados alumnos, respondan las preguntas, ¿no? Entonces, les estoy diciendo a los alumnos lo que ellos deben de hacer, ¿ya? Entonces, aquí nada más lo particular es que veamos al verbo conjugado expresado en la forma respectiva. ¿Y chicos? Muy bien. Las oraciones dubitativas son aquellas en las cuales el emisor va a expresar, pues, una duda. Y por eso el verbo también suele estar en modo subjuntivo. Pueden haber frases o locuciones que acompañen a estos verbos en ese modo o no, dándole este matiz a la oración, ¿no? El mensaje de la oración va a ser ese, ¿no? La duda que tiene o manifiesta el emisor. Entonces, quizá visite a sus familiares. No lo sabemos, no estamos seguros de que eso vaya a suceder, ¿no? Posiblemente ella redacte el informe. No lo sabemos. Tal vez sí o tal vez no, ¿verdad?
el verbo aquí está acompañado de un adverbio de duda. Ahora, las oraciones exclamativas son aquellas en las cuales el emisor va a expresar pues una sorpresa, ¿no? Una sorpresa, un impacto, ¿verdad? Por ejemplo, qué felicidad siento, ¿no? Entonces, en estas oraciones le decimos exclamativas directas porque aparecen los signos de exclamación o pueden aparecer encabezadas con pronombres exclamativos, ¿no? Con tilde incluso, ¿no? Qué felicidad siento, ¿no? Aquí. Ahí está. Ya. A ver, un segundito, por favor. Ya. A ver, chicos, entonces vuelvo a compartir pantalla con ustedes. Entonces, las directas tienen eso, ¿no? Los pronombres exclamativos y los signos de exclamación. En cambio, las indirectas son aquellas que las vamos a notar generalmente en una oración compuesta, ¿ya? Que tiene dos verbos, o también lo podemos notar porque aparecen con pronombres exclamativos internos, ¿no? Por ejemplo, mira qué hermoso paisaje, ¿no? Ahí está el pronombre exclamativo, con tilde incluso, ¿no? Verás qué agradable es, ¿no? Ahí tenemos una oración compuesta, por ejemplo, ¿no? Y también con un pronombre exclamativo, ¿no? Es más, la exclamación la notamos internamente, ¿no? Aquí está la exclamación interna. Qué hermoso paisaje, ¿no? Qué agradable es. Ahí lo notamos. ¿Ya está? Y luego tenemos las oraciones interrogativas, ¿no? Una oración interrogativa es aquella que puede ser directa. ¿Por qué? Porque aparece con los signos de interrogación. Ya, ahí está, tú lo estás viendo al inicio y al finalizar como una regla indispensable en el español. Incluso algunas preguntas vienen encabezadas con pronombres interrogativos, ¿no? ¿Con quién? ¿Con quiénes? Etcétera, ¿no? Con tilde incluso. Y las interrogativas indirectas, pues, no aparecen con los signos, ¿ya? Ahora, las directas se subdividen en dos tipos, ¿no? Tenemos por un lado la interrogativa directa total o absoluta y la parcial, ¿no? Ahora, ¿qué es lo particular de esta oración, no? La total es aquella que espera como respuesta un sí o un no. Por ejemplo, ¿irás a la inauguración? Entonces, la respuesta inmediata sería solamente esperar que nos digan sí o no, nada más. ¿Ya? En cambio, las parciales son aquellas que aparecen encabezadas con pronombres interrogativos, ¿no? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo?
Así comienzan las preguntas. ¿Ya? Ahora, las indirectas, en cambio, son aquellas que van a aparecer siempre en oraciones compuestas. Siempre. ¿Ya? Ahora, estas también se dividen en dos tipos. Una, las totales, y la otra, la parcial. ¿Cuál es la diferencia? Que la pregunta viene encabezada con el pronombre interrogativo sí. ¿Ok? Dice, por ejemplo, ignoro si irás a la inauguración. O sea, la pregunta está por acá, ¿no? Irás a la inauguración. Es como preguntarte eso, ¿no? Pero de otra manera. Ignoro si irás a la inauguración. Entonces, lo que yo quiero saber es eso, ¿no? ¿Vas o no vas? Ahora, dime con quién irás a la inauguración. Aquí también tenemos una pregunta, pero esa pregunta viene encabezada con el pronombre interrogativo ¿con quién? ¿No? ¿Con quién? ¿Con quién irás? ¿No? Y tú dices, bueno, iré con alguien, ¿no? Iré con tal persona. Entonces, ahí está la diferencia entre unas y otras. ¿Ok, chicos? A ver si se ha entendido. Vamos a resolver el ejercicio de aplicación número 3. Reconozca las clases de oración según la actitud del hablante. A ver, la primera oración. A ver, no había leído el chat, chicos. Discúlpenme, por favor. Tenía acá un comentario. Tenían acá dos preguntas, veo. ¿Dónde se colocarían las oraciones aseverativas? Ya, la aseverativa es lo mismo que la enunciativa. ¿Sí? Aseverativa, enunciativa, lo mismo. Las oraciones subjuntivas. Las oraciones subjuntivas, ahí hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Porque pueden ser las subjuntivas, las desiderativas o las dubitativas, porque ambas están expresando una idea subjetiva de parte del emisor. Así que hay que tener un poquito de cuidado, ¿ya? Indicativas no, ¿ah? Por ejemplo, ahí tú estás diciendo las subjuntivas se les puede considerar desiderativas, sí, sí, ¿ya? Se les puede considerar las desiderativas y dubitativas. Y las oraciones indicativas no, pues las indicativas serían las enunciativas o las aseverativas que tú has señalado, ¿ya? Creo que esa fue la respuesta. A ver, me piden la diapositiva de las oraciones enunciativas, desiderativas e imperativas. A ver, vamos a volver a esas. Ya, a ver, vamos a ver. Las enunciativas, ahí está, chicos. Las dubitativas y exclamativas, ahí está. Y por último, la interrogativa, ahí está. Listo. Ahora sí, entonces nos vamos a resolver el ejercicio de aplicación número 3.
No, Fran, para mí es un placer poder ayudarlos, no se preocupen, esa es mi misión. A ver, la uno, dime quién dictará el curso de latín 1. A ver, esa oración, ¿cómo la clasificamos? ¿Qué hice? Ujú. Una interrogativa, una indirecta y una parcial. Perfecto, chicos. Perfecto, Mario, Kathleen, perfecto. A ver, la 2. ¿Cuánto has crecido, Alejandro? Alejandrito. Una exclamativa indirecta, ¿no? Directa. Ajá, está con los signos. 3. Desearía volver al curso con Kiara. Una desiderativa, así es. La 3 es una desiderativa. Muy bien, chicos. Muy bien, Mario, Kathleen. La 4, por favor, entrégale esto a Lucía. Oración imperativa, ¿no? Claro, es una imperativa. Muy bien, Adriana, Frank, Kathleen, Mario. A ver, envíame los formularios completos. Imperativa también, ¿no? Es una oración imperativa, correcto. Muy bien. No sé si regresarás en el mes de junio. Dubitativa no es. Pero yo te estoy diciendo no sé. No estoy dudando. Estoy seguro. No sé, pues, no sé. Esa no es dubitativa. Desiderativa. A ver, ¿cuál es el deseo? ¿Cuál es el deseo? ¿Hay deseo? No hay deseo. Interrogativa. Ajá, claro. Eso es una pregunta. Una indirecta. Y es total. ¿Por qué es una indirecta total? Porque la pregunta está comenzando con la palabra sí, ¿no es cierto? No sé si regresarás en el mes de junio. Es como preguntarte a ti, ¿vas a regresar en el mes de junio o no vas a regresar en el mes de junio? ¿Vas a regresar en otra fecha? ¿Correcto? Parecía, claro. Claro, cuando tú dices no sé, es porque no sabes. Así de simple. No sé si ingresarás. Claro, yo no sé si vas a ingresar o no vas a ingresar. No lo sé. O sea, no es una duda, es una afirmación, ¿no es cierto? Es una oración, en todo caso, más próxima a una enunciativa, ¿no? Pero esa afirmación pues tiene un trasfondo, ¿no? Una interrogante. Por eso es una interrogativa más que enunciativa. Claro, son los chispazos del lenguaje, ¿no? Y la 7, posiblemente publiquen los resultados. Claro, esa es una dubitativa. Muy bien, Adriana, Fran, Mario, Kathleen, ¿no? Estoy dudando, ¿no? Estoy dudando. Entonces, a ver, un consejo hasta de un conejo, como dicen por ahí, ¿no? Tengan mucho cuidado con estas clases de oraciones, particularmente las cosas que ustedes afirman de ustedes mismos, ¿ya? Mucho cuidado. Cuando hablamos de una tercera persona, no hay problema, ¿ya? Cuando tú hablas, por ejemplo, ella, por ejemplo, ¿no? Supongamos, ella duda de sí misma. ¿Qué clase de oración sería? ¿Dubitativa o desiderativa? A ver, vamos a colocar la oración por acá. A ver, ella duda de sí misma. ¿Qué clase de oración sería? ¿Dubitativa o no?
¿Qué opinas? ¿Cómo la ves? La ven como una enunciativa afirmativa, claro, ¿no? Y como les decía, ¿no? Si ustedes hablan de una tercera persona, no hay problema. Pero si tú hablas de una primera persona, ten mucho cuidado con lo que estás afirmando, porque nosotros a veces consciente o inconscientemente hacemos afirmaciones acerca de nosotros mismos o de nuestro estado, ¿no? Por ejemplo, a ver, no sé, no sé, no sé si el examen será fácil, ¿ya? No sé si el examen será fácil. Ojo, aquí ya tú sabes que esto es una pregunta, ¿no es cierto? Pero esa pregunta es una pregunta indirecta, ¿verdad? Es una, ¿cómo le dirías? A ver, ¿cómo clasificarías esta oración? Tú dirías, es una oración interrogativa, indirecta, total. Es una pregunta indirecta, ¿ya? Pero ojo, esa pregunta indirecta tiene un contexto, ¿no? Estás diciendo, no sé, no sé. Entonces, no sabes, pues, ¿ya? No sabes. Y el desconocimiento es una situación desfavorable para cualquiera, ¿ya? Así que cuidado con lo que ustedes dicen, ¿ya? No es positivo. En todo caso, haz una oración, pues, afirmativa, ¿no? El examen, el examen será, ¿no? Sencillo, por ejemplo, ¿no? El examen será sencillo, ¿no? Ya te estás predisponiendo a que el examen será manejable o podrás resolver tu examen de una manera asertiva, ¿ya? A ver, me gustaría ser estudiante de San Marcos. Me gustaría ser estudiante de San Marcos, ¿no? Ahí tienes una oración. eh, ¿Qué clase de oración sería la número 4, chicos? ¿Qué clase de oración sería? Una desiderativa, correcto, muy bien, claro, ¿no? Y esa oración sí es positiva para ti, ¿no? Es favorable para tu estado actual de estudiante preuniversitario, ¿no? Es totalmente positiva esa oración. Ya. Ahora, entonces, tomando en cuenta todos estos criterios, nos vamos con el último caso, ¿no? Vamos a hablar de las oraciones según su complejidad y tenemos aquí, pues, la diferencia entre una oración simple, que ya hemos visto en la primera parte, aquella que tiene, pues, un verbo, ¿no es cierto? Que puede ser una perífrasis o una palabra simple, y tenemos las oraciones compuestas, ¿no? Que tienen dos o más verbos. Ahora, las oraciones compuestas pueden ser ordinadas o subordinadas. Ya se clasifican en dos grandes grupos. Y las oraciones coordinadas, las llamamos así porque las proposiciones están presentando una relación de equivalencia. ¿Ya? Tienen la misma importancia y tienen el mismo peso. Y las oraciones coordinadas pueden ser yuxtapuestas o pueden ser conjuntivas. Yuxtapuestas porque las proposiciones se van a enlazar a través de signos de puntuación. Y en el caso de las conjuntivas, porque el enlace de las proposiciones se va a dar a través de una conjunción, ¿no? Y de una conjunción coordinante. Si las proposiciones están enlazadas a través de nexos subordinantes,
o conjunciones subordinadas, entonces la oración evidentemente será subordinada. Entonces vamos a comenzar hablando acerca de la oración coordinada. ¿Ok? Las oraciones coordinadas. A ver, en primer lugar, es importante que tú notes que una oración coordinada va a aparecer generalmente un verbo conjugado, ¿ya? Y luego va a aparecer conjugado. Y luego va a aparecer otro verbo conjugado, ¿ya? A veces pueden ser dos, a veces hasta pueden ser tres. Bueno, el número en realidad no es algo determinante para que podamos diferenciar. En consecuencia, una vez que ya te ubicaste en este plano de los verbos, entonces vas a utilizar el término proposición. Va a aparecer una proposición coordinada, ¿no? Otro verbo generará pues otra proposición coordinada y así sucesivamente. ¿Ok? Posición coordinada. Ahora, ¿cuál es la peculiaridad de estas proposiciones coordinadas? Que las proposiciones no se modifican, no completan una función sintáctica de otra palabra o de otra proposición, ¿no? Por ejemplo, a ver, Luis, Luis trabaja, ¿no? En las mañanas, ¿no? Por eso, ¿no? Se levanta. Vamos a colocar otro nexo, ¿ya? Es decir, ¿no? Empieza su día muy temprano, ¿ya? Luis trabaja en las mañanas, es decir, empieza su día muy temprano. Entonces, ¿qué ocurre, no? Acá yo tengo una proposición, ¿ok? Y aquí tengo otra proposición. Tengo dos proposiciones. ¿Por qué? Porque cada una tiene un verbo. Ahora, ¿qué ocurre con estas dos proposiciones? ¿Por qué le digo que son coordinadas? ¿Ya? Porque, a ver, esta primera proposición no está completando una función sintáctica de otra palabra, de este verbo o de este sustantivo, día, o de este adverbio. No le completa ninguna función. Son como oraciones independientes incluso, ¿no? Si las sacáramos de este contexto, Luis trabaja en las mañanas, esto sería una oración simple. Ahí está su sujeto, ahí está su verbo y aquí está su complemento circunstancial. Igual por acá, ¿no? Tenemos el verbo, tenemos su complemento, ¿no? Por acá también tenemos su otro complemento. Son como dos proposiciones independientes. Empieza su día muy temprano, es como tener una oración más, ¿verdad? Pero que están unidas. Ah, claro, están unidas a través de una palabra, de un conector.
¿no? La conjunción es decir, que es una conjunción coordinante. Por eso la oración se llama coordinada. ¿De acuerdo? O podríamos tener, por ejemplo, una oración que tenga, a ver, limpia las casas, ¿no? Lava ropa, cuida animales y realiza compras para otros, ¿no? Entonces, aquí tenemos proposiciones, ¿no? Aquí tenemos una proposición, acá tenemos otra, ¿verdad? Cuida animales, ahí está, otra proposición, y por acá tenemos una proposición más. ¿Ven? Todas son oraciones o compuestas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene 4 proposiciones. Ahí está, cada una de ellas tiene un verbo, ¿no? Ahí está, verbo conjugado. Siempre, nunca aparecen verboides, ¿ah? Eso sí, ninguna proposición puede estar conformada por una sola, por un infinitivo, por un participio, por un gerundio. Y otra ventaja, chicos, de las coordinadas es que las proposiciones son bien ordenaditas, ¿ya? Bien ordenaditas. Ahora, otro detalle interesante de las oraciones coordinadas, tienen esa independencia, hay un orden, sus verbos están conjugados. Hay algo muy peculiar en las oraciones coordinadas, ¿no? Yuxtapuestas, ¿no? Las oraciones yuxtapuestas que tienen, ¿no? Las oraciones yuxtapuestas vamos a tener una proposición, ¿ok? Vamos a encontrar un signo de puntuación, que puede ser la coma, el punto y coma, o los 2 puntos. Y luego va a aparecer la siguiente proposición coordinada. ¿Ya? Ejemplo, tú puedes decir, ella trabaja, ¿no? José estudia, ¿no? Carlos posee un negocio. Esa es una oración coordinada, ¿no? A ver, otra. Hace mucho calor, ¿no? Es un lugar tropical, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy estoy en un lugar tropical, ¿no? No estoy en la ciudad de Lima, estoy en otro país y el clima aquí es bastante caluroso, pero esas cosas pasan, ¿no? A mí me gusta mucho el clima caliente, chicos. Bien, luego tenemos aquí otra proposición, podríamos decir, a ver, las plantas son grandes, ¿no? Los animales son salvajes, ¿ya? Aquí tenemos entonces otra proposición, ¿ves? ¿Y cómo se están uniendo? Se están uniendo únicamente a través de estos signos. Es el único mediador, ¿no? No hay una
No hay una palabra, una preposición, una conjunción que las separe. Y son bien ordenaditas, ¿no? Porque el signo de puntuación siempre está en el medio, interpuesto en esas dos proposiciones. Es fácil de reconocer. Ahora, las oraciones conjuntivas, ¿ya? Las conjuntivas, esas van a tener en el medio una conjunción. Y dependiendo de la conjunción, por ejemplo, si tienes conjunciones copulativas, la oración se va a llamar así, coordinada copulativa, ¿no? Se va a llamar disyuntiva porque el nexo es disyuntivo. Ilativa porque tiene nexo ilativo. Adversativa porque tiene nexo adversativo. Explicativa porque su nexo es explicativo. Y distributiva porque el nexo de esta oración compuesta será distributivo. Así de fácil. Ejemplo, ¿no? Almorzaron y salieron rápidamente. Ahí está. ¿Ves? Está la I. ¿Te quedarás o saldrás? Ahí está la O, adversa, disyuntiva. Viajó, por ello no irá a clase, ¿no? Ahí está el nexo ilativo. No sabía la respuesta, pero intentó responder. Ahí está el pero, que es un adversativo. Todos salieron a pasear, es decir, ¿no? Explicativo, en la casa no hay nadie, ¿verdad? Y por último, bien canta. Los distributivos tienen eso, ¿no? Se reduplican. Bien canta, bien baila. Hace las dos cosas. Esa es la distributiva. ¿Te das cuenta? Listo, o sea, solamente tienes que observar ese pequeño detalle, ¿no? Y como siempre, la oración coordinada es muy ordenadita porque las proposiciones están separadas, están vinculadas siempre en el medio con este nexo coordinado, ¿ya? En cambio, en el caso de las yuxtapuestas, ¿no? Como les dije hace un momento, ¿ya? En el caso de las yuxtapuestas, no, pues en el caso de las yuxtapuestas vas a encontrar una coma, ¿no? Camila se preparó bien, coma. Postuló a la universidad, coma. Estudió derecho, ¿ves? Con las comas. Con el punto y coma, ¿no? Ana habla francés, yo hablo italiano. Ahí está, ¿no? Las proposiciones se separan por el punto y coma. Llegó demasiado tarde, dos puntos. No rindió el examen. ¿Ves? En el medio, los dos puntos. Esa es la diferencia. Muy bien, entonces con esto finalizamos el tema de la teoría y nos vamos a resolver las últimas preguntitas. ¿Ya? Vamos a mirar las preguntas de la semana 14. Vuelvo a compartir pantalla con ustedes. A ver, dice, la oración de predicado nominal está constituida por un verbo copulativo y un complemento atributo. La de predicado verbal presenta verbo predicativo y complemento como objeto directo, objeto indirecto, circunstancial, predicativo y agente. Según ello, los enunciados, esos audios serán transcritos, ¿no? Serán transcritos por alguien, ¿no es cierto? Es el verbo transcribir, es de predicado verbal. Muy bien, aquel ingeniero fue el jefe del proyecto. Ahí está el atributo, predicado nominal. Y el último, estamos felices. Está el atributo. Entonces, la oración sería de predicado nominal. Por lo tanto, en la pregunta número 1, tu clave sería la letra C. ¿De acuerdo? Vámonos con la siguiente.
Las oraciones de predicado verbal presentan como núcleo al verbo predicativo y según su naturaleza al verbo pueden ser clasificadas en transitivas, intransitivas, recíprocas, activas, pasivas, pasivas reflejas e impersonales. De acuerdo con lo señalado, relacione la columna de las oraciones con la de su clasificación correspondiente y señale la alternativa correcta. Me alisté. Esa es una oración reflexiva. Reflexiva, ¿no? Viajaron en aquel autobús, ¿no? Una oración intransitiva. Y trajo los archivadores, transitiva. Entonces tu clave era la letra C. ¿Ya? Letra C. Muy bien. La número 7, ¿no? También hay que relacionar estas clases de oraciones. A ver, ojalá que pueda lograr sus objetivos. Es una desiderativa. ¿Ya? No sé si venderá los terrenos del sur. Esa es una pregunta, ¿no? La 2 con la C. Y la última, por favor, responde las preguntas. La 3 con A. Entonces, la 7, la clave sería la letra B. Letra B. Esa es su clave. B de bueno. Y la última, chicos, para terminar la clase, según la clasificación de la oración compuesta, ¿no? Correlación de las oraciones. A ver, dice, Liz no tejió los manteles, sino los bordó. Esta sería una adversativa. 1B. ¿Ya? A ver, la 2. Debe esforzarse o no logrará sus metas. Esa es una disyuntiva. ¿Ok? La 2 con la C. Ya se siente mejor con que irá a trabajar. Esa es una hilativa, porque está marcando una consecuencia. Entonces, la 12 es la letra D. D de edad. ¿Ok? D de edad. Por acá. Bien. Entonces, dejo de compartir. Por ahí me habían hecho creo un comentario. Dice una pregunta. En las oraciones coordinadas yuxtapuestas pueden estar la segunda proposición coordinada dentro de paréntesis. ¿Una coordinada dentro de paréntesis? No. Las oraciones coordinadas no tienen que aparecer con paréntesis. Lo único que se pide en una coordinada es la coma, el punto y coma y los dos puntos. Nada más. ¿Ok? Listo. A ver, ¿puede mostrar la diapositiva 17? Ya. Ok. Vamos a mostrar la 17 rapidito. A ver, 17 está por acá. El día de hoy hemos enfatizado las coordinadas y la próxima semana vemos la subordinación. Listo. 1, 2 y 3. Ya está. Listo, chicos. Muy bien. Gracias, chicos. Para mí un placer siempre poder ayudarlos. Así que estudien mucho y nos vemos la próxima semana. Un abracito. Cuídense. Chao.